buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy comenzamos un super martes, ya lo habíamos adelantado, un día clave en donde van a comenzar a tratarse en comisión proyectos económicos de gran peso para lo que sigue de este 2020, sin dudas un año muy inolvidable en la historia de la humanidad, ¿no? Por lo pronto vamos a comenzar con los títulos y luego con los detalles de lo que va a suceder en materia económica en la Cámara Baja de Diputados. Supermartes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda comienza el tratamiento del proyecto de ley del aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas. Debate de los proyectos económicos de más peso para la segunda parte del año. En la reunión conjunta de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y de la Comisión de Previsión y Seguridad Social se iniciará la discusión del proyecto de ley para que las provincias puedan refinanciar la deuda que tienen con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Presupuesto 2021, el Poder Ejecutivo enviará este martes al Congreso el proyecto de ley de presupuesto, pero el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentará oficialmente la iniciativa recién el martes de la próxima semana. Aporte solidario y extraordinario, la diputada del Frente de Todos, Paula Penaca, aseguró que es indispensable contar con esta herramienta para poder enfrentar la grave situación económica que ha producido la pandemia. Por su parte, el opositor Luis Pastori consideró que no se puede seguir castigando al que produce y al que da empleo. Ya lo adelantábamos en los títulos. A las 3 de la tarde comienza entonces un plenario, comisión conjunta de, por un lado, Hacienda, por el otro lado, Previsión y Seguridad Social. Van a comenzar a tratar lo que es la posibilidad que están pidiendo las provincias de refinanciar la deuda que tienen con el FGS, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. También luego va a quedar a solas la Comisión de Presupuesto y Hacienda y va a tratar nada más y nada menos que el proyecto que se llama el proyecto del impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Que es un aporte solidario y extraordinario. Y esto ya comenzó a dividir las aguas entre el oficialismo y la oposición. Para el oficialismo es urgente, es la medida que hay que tomar para intentar morigerar la crisis en la que nos dejó la pandemia. Para la oposición hay que buscar un proyecto superador. No es justo, dicen, castigar al que trabaja, al que da empleo y que además tiene que pagar impuestos. Comenzamos con las palabras de la diputada Penaca del Frente de Todos. Esto nos decía. Que es indispensable poder contar con esta herramienta desde nuestro gobierno hoy para poder abordar la situación económica que se ha producido luego de esta pandemia, ¿no? Que es una situación apremiante, donde hay sectores de nuestra población que sin duda la están pasando peor que otros. Seguro. Y por eso es que este esfuerzo es necesario también en los sectores que, digamos, que tienen o que hoy concentran mayormente la riqueza. Por eso este aporte, ¿qué es un aporte? Porque es extraordinario, es por única vez, porque tiene que ver con este contexto de pandemia, porque lo que se recaude, que se estima que serán 300.000 millones de pesos, va a estar destinado justamente, en primer término, a fortalecer el sistema de salud, a atender a las pymes, a poder mejorar las condiciones habitacionales en los barrios que están registrados en el registro del RENAVAP, también a poder explorar y explotar gas natural en nuestro país. Digo, ¿no? Y esto es importante porque tenemos una deuda para pagar y lo que nos podamos ahorrar en divisas en la provisión de gas natural seguramente podrá ser usado para honrar esas deudas que tenemos. También para fortalecer el progresar. Sabemos que el sector juvenil es uno de los más golpeados, ha sido uno de los más golpeados después de estos 4 años de gobierno, donde el desempleo juvenil ha subido mucho. Entonces, bueno, creemos que es necesario. El proyecto de aporte solidario propone que todas las personas humanas que hasta el 31 de diciembre del año pasado hayan declarado en sus declaraciones juradas, valga la redundancia, un patrimonio de 200 millones de pesos, deben pagar una alícuota del 2% o más, dependiendo de la fortuna declarada, por única vez para intentar ayudar a asistir a otros sectores en medio de esta pandemia. Sectores que ayer nos comentaban algunos diputados están necesitando de manera urgente una asistencia, como por ejemplo lo es el sanitario, el de la educación, sectores en los barrios populares que también necesitan de viviendas y de infraestructura. Bueno,
Las palabras de la oposición dicen que este proyecto busca castigar al que produce, castigar al que da empleo, que ya hay un montón de impuestos que se pagan en este país como para pagar uno más. Estas son las palabras de Pastori. Los invito a que escuchemos en profundidad cuál es la posición que representa la oposición. No estamos de acuerdo en general. Si bien todavía no ha habido una definición política del interbloque en cuanto al tratamiento del tema, se lo está discutiendo. Para mañana empieza el debate, entiendo que no va a haber dictamen mañana, de modo que para mañana vamos a tener ya una postura unificada, pero en general no estamos de acuerdo así como está planteado el proyecto. Me parece que este no es un momento para seguir agregando impuestos. Ya estamos con 160 impuestos en la Argentina. Seguir agregando impuestos, seguir castigando al que produce, al que da empleo, al que genera riqueza en la Argentina, no es una buena medida en medio de una crisis y mucho más en medio de una pandemia, si bien lo recaudado es para paliar los efectos de la pandemia, paradojalmente, pero tiene muchos vicios el proyecto, ¿no? Es retroactivo porque grava capacidad contributiva del 31 de diciembre pasado, hay jurisprudencia de la Corte que esto es inconstitucional. Puede generar confiscatoriedad porque si le agregamos a la alícuota alta que va a tener el impuesto si se aprueba, a la alícuota de bienes personales que gravan los mismos bienes, podemos llegar a una alícuota muy alta que puede hacer que la persona, el contribuyente, con el rendimiento que le generen sus bienes, no alcance a pagar ese impuesto y tenga que desprenderse de bienes para poder pagarlo, y esto también atenta contra el derecho de propiedad. Ya ven cómo están dispuestas entonces las cosas. Este será el primer día de muchos días. Se cree que alrededor de un mes se va a estar tratando en comisiones este proyecto. Hoy es Supermartes. Hay más cosas que se las vamos a contar enseguida, pero vamos a profundizar en el aporte solidario y extraordinario. Y Analía Argento ya está con nosotros para poder intentar comprender mejor qué va a pasar a partir de hoy respecto a este proyecto de ley que ya va dividiendo un poco la posición entre el oficialismo y también el principal bloque de la oposición, Juntos por el Cambio. Hola, Ani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Magali, ¿cómo te va? Bien. Bueno, y también divide un poco la principal oposición, porque dentro de Juntos por el Cambio, al menos en lo que tiene que ver con el aporte solidario extraordinario, no hay una oposición unificada. De hecho, hubo ayer tarde una reunión de interbloque. Como el oficialismo avisó que no va a apurar el proyecto, como bien acabas de decir, va a tener varias sesiones de comisión de debate, hoy no habría dictamen y por lo tanto eso alivió un poco a Juntos por el Cambio de la obligación de tener una posición tomada para el día de hoy. Bien. Porque recién escuchábamos a Luis Pastori, que es uno de los que estudia el tema en la Comisión de Presupuesto, también Luciano Laspina, son los diputados que tienen la responsabilidad dentro del PRO y de la Unión Cívica Radical de seguir de cerca y minuciosamente estos temas. Pero hay otros diputados, te puedo nombrar, por ejemplo, Martín Berongaray de la provincia de La Pampa, Alejandro Cacase de San Luis y algunos radicales de la ciudad de Buenos Aires. Algunos de los diputados más jóvenes del radicalismo, te podría decir, piensan a la inversa que el sistema tributario argentino en general, es cierto que hay una alta carga impositiva para todos, pero que es regresivo, que iguala. Y lo que dicen ellos es que hay que ir a un sistema progresivo, coincidentemente con lo que dice el Frente de Todos, en el que los que más tienen sean los que hagan un mayor esfuerzo. Entonces, no ven mal este impuesto si le hacen objeciones, si querrían que haya una negociación, pero estarían dispuestos a votarlo. Bien. Ojo con esto, porque o sea que tenemos...
Claro, tenemos internas en la oposición y habrá un tiempo para ponerse de acuerdo a ver si llegan en sintonía todos con una misma posición o si se permiten adentro de sus puertas, tener posiciones distintas, ¿no? Porque tenemos gente de la oposición que está realmente muy negada con este proyecto, o al menos eso parece, Ani, de acuerdo a las declaraciones que van dando. Sí, porque lo que dicen dentro de Juntos por el Cambio coincide con la línea que marca Pastori, que es que bienes personales ya, que digamos se superpone con bienes personales, que estás pagando por bienes personales y volverías a pagarlo con este aporte extraordinario, que bienes personales es coparticipable y este no, porque este impuesto ya tiene un impuesto o un tributo o sería un aporte, pero en definitiva, como es obligatorio, en la oposición dicen es un impuesto. Claro. Pero lo que dicen es que el Estado central sería el que determine, según lo marca la ley, el destino de esos fondos, pero no cada gobernación, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que ahí puede haber una negociación, porque digo, por algo el Frente de Todos está dispuesto a discutirlo durante un mes, aun cuando pareciera que tienen los votos, porque el Frente de Todos, el bloque que lidera Eduardo Balibuca, el interbloque, y el interbloque que lidera también José Luis Ramón, estarían dispuestos a acompañar porque ya hubo modificaciones al proyecto, por ejemplo, que se aporte a las pymes, claro, ¿no? Que un cuarto de lo recaudado por este impuesto vaya a la reactivación y al sostén de las pymes y del empleo. Entonces, ahí hay una posibilidad de que una parte de la oposición acompañe. Ani, tenemos un supermartes, ¿no? Porque se va a tratar la refinanciación de las provincias con el FGS del ANSES. También se va a tratar este intento de prohibirle a algunas empresas que están asentadas en paraísos fiscales el hecho de ayuda estatal. También hay también se va a presentar el presupuesto. Entonces, antes que sigamos, que quiero aprovechar y sacarte el jugo con todo, te invito a que escuchemos al diputado Casareto respecto a uno de los tantos temas económicos que se van a tratar hoy. No te me vayas. A 1, 2, 3 y a todos los diputados de la oposición que ustedes entrevisten. Ustedes dicen, el objetivo nuestro es recaudar 300.000 millones de pesos con este esquema. ¿De qué manera el diputado Benedetti o los otros diputados apoyarían recaudar 300.000 millones de pesos? ¿Cobrándole a quién? ¿Cobrándole a los trabajadores? ¿Cobrándole a los jubilados? ¿A quién le cobraríamos? Él dijo, por ejemplo, una sobretasa en ganancias. Decir. La propuesta de él es una sobretasa en ganancias. ¿En ganancia a quién? Y a los que más tienen. ¿Ganancia de quién? Yo no tengo ningún problema con Benedetti, somos conterráneos u otros diputados. Pero él tiene 2 o 3 periodos de diputado. Que me acerquen los proyectos que presentó en relación al tema. Y yo lo miro. Es que nosotros presentamos este proyecto con Carlos Heber, Máximo Kirchner y demás. Ellos nunca presentaron nada de esto. Nunca presentaron nada. Entonces, ¿qué ahora? Que nosotros presentamos esto y dice, no, pero hay otras opciones. ¿Cuáles son las opciones? Una vez que paguen los que más tienen. Una vez que no le cobren a los trabajadores. Una vez que no le cobren a los jubilados. Una vez que no le cobren a la clase media. No entiendo por qué algunos que tienen un duna que se le cae de a pedazo dice, ¡ay, con esto de las grandes fortunas, qué barbaridad! O gente que no puede pagar la despensa del departamento que tiene dice, ¡ay, lo de las grandes fortunas! ¿Por qué es solidario con las grandes empresas, con 12.000 familias? ¿Qué grado de colonización cultural tenemos en la cabeza que nos ponemos al lado de los poderosos? Corrí a votar en contra de nuestros candidatos en 2015 porque pagaban mucho impuesto a las ganancias. Corrían, pedían la boleta de Cambiemos para meterla donde fuera, porque Macri le iba a sacar el impuesto. Y resulta ser que 4 años después, en vez de pagar 1 millón de trabajadores, pagan más de 2 millones de trabajadores. Eso es lo que a mí me preocupa. La carga a los trabajadores, no la carga a los ricos. Que está todo bien ser rico, pero hay que cobrar por la capacidad contributiva. Se picó un poco el diputado Casareto, ¿no? Él es álgido cuando habla y vos misma estabas en esa nota y escuchaste muy claramente la posición que tiene el Frente de Todos, que dice, ¿por qué hay que ser solidario con los que más tienen? Seamos solidarios con los que menos tienen, ¿no? Están muy parados desde ese discurso.
Bueno, de hecho también es cierto que el gobierno nacional está asistiendo a las grandes empresas a través de los ATP, pagando en muchos casos el 50% de los sueldos, y también se está sosteniendo el empleo, se está pagando la IFE y demás. Hoy hubo anuncios al respecto. Entonces, digo, por un lado, el gobierno ayuda al trabajador pagándole parte de su sueldo, pero también está aliviando la carga de la empresa. También hay beneficios que votó el propio Congreso, moratorias y demás, que también ayudan a las empresas, ¿no? A las empresas. En este caso, lo que dice el gobierno es, o lo que dice el oficialismo, Carlos Heller y Máximo Kirchner, que fueron los autores de este proyecto del aporte solidario extraordinario, lo que plantean es, bueno, no te vamos a gravar el capital de tu empresa, pero sí todo ese capital ocioso que tenés, departamentos, casas, bienes personales, que son, digamos, en una Argentina con mucha pobreza, casi una ostentación, ¿no? Claro. Pero bueno, es una mirada ideológica respecto al tema, ¿no? Venimos de un gobierno donde se hablaba de meritocracia, vivimos en un sistema capitalista que todos compartimos, ganamos, ahorramos y nos gusta tener un buen auto, tener una buena casa, poder irnos de vacaciones, y si podemos tener algún bien más también, pero también es cierto que estamos en una situación extraordinaria, ¿no? Y entonces ahí hay dos miradas muy contrapuestas. Por eso te digo que dentro del radicalismo, por ejemplo, y quizás en el PRO también, hay diferencias. Hay diputados que no se cierran a la posibilidad de discutir el impuesto. El debate después también es, bueno, le estamos dando recursos a este gobierno, que es un gobierno al que acompañamos dándole gobernabilidad, pero que no es un gobierno, no estamos cogobernando. Claro, exacto. Ani, te paso para el tema de presupuesto, porque hoy entraría el texto directamente desde el Ejecutivo, ¿no? Dicen que el proyecto va a llegar cuando caiga el sol, después de las 7 de la tarde. Yo no sé si tendrá que ver con dejar que se desarrolle el supermartes, porque vos imaginate, pensaba yo cuando me dieron esta información. A las 3 de la tarde arranca el plenario de comisiones para tratar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que va a tener un largo debate, porque también en principio tiene un dictamen, pero están expectantes de hacerle algunas observaciones y preguntas a los funcionarios de ANSES y van a mirar con atención el proyecto. Bien. Porque si quizás alguno de los planteos que hacen es tenido en cuenta, podría llegar a haber una charla, una negociación. Ya tenemos para largo ahí. Después siguen los otros dos temas, el aporte solidario extraordinario y la prohibición de beneficios a las empresas que estén radicadas en paraísos fiscales, en las offshore, ¿no? Bueno, es un extensísimo debate. Algunos dicen que van a estar hasta las 10 de la noche. Imagínate si en el medio de eso cae el presupuesto. Claro, bomba. Están todos corriendo a buscar el texto. Creo que tiene que ver un poco con eso, y además que no hay apuro porque el ministro Martín Guzmán puso fecha para la próxima semana para ir a conversar con la comisión. Claro. Caiga cuando sea la tarde o caiga en las últimas horas de esta noche o en las primeras de mañana, bueno, hasta el martes que viene formalmente no estaría expuesto y presentado por el propio ministro. Claro, sería la primera vez además que Martín Guzmán esté frente a todos los bloques del Congreso, ¿no? Porque ya ha tenido una charla y va a tener otra nuevamente el viernes vía Zoom con el bloque oficialista del Frente de Todos. Estuvo ayer almorzando en la presidencia de la Cámara con Sergio Massa, con el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, con Máximo Kirchner, jefe del bloque del Frente de Todos. Pero el próximo martes 22, sería la primera oportunidad de los diputados, por lo menos los de la oposición, de conversar con él, y además para nosotros, porque sería la primera oportunidad en la que exponga a través de una transmisión por teleconferencia, que obviamente se va a ver por DTV. Exactamente. Bueno, Ani, un placer como siempre escucharte. Gracias por clarificarnos tanta info y bueno, que sea un gran supermartes para nosotras también. Gracias a vos y a trabajar toda la tarde. Gracias, Ani. Un beso. Un beso. Vamos a escuchar las palabras del diputado Di Giacomo. Él es parte de Juntos Somos Río Negro, y parte también del interbloque que comanda el diputado Ramón. Es decir, uno de los interbloques que resulta clave cuando hay mucha tensión entre las principales fuerzas en el recinto, ¿no? ¿Cuál es la posición que ellos tienen respecto al proyecto de aporte solidario? Escuchémoslo.
el impuesto, esta contribución de las grandes fortunas, con la cual estamos conceptualmente de acuerdo, pero que nos llama la atención algunos porcentajes importantes que se van a destinar sin que esto tenga, digamos, uno diría discrecionalmente por parte del Estado Nacional, sin saber que lo que, por ejemplo, pueda significar la ayuda a barrios populares va a tener una distribución, o cualquiera de ellos, porque también pasa esto con lo destinado el porcentaje al progresar y demás, donde uno dice, bueno, ¿tendrá esto una cierta consonancia con la coparticipación nacional, con la necesidad de todas las provincias? ¿O vamos a ver de nuevo que hay una utilización regional que tiene que ver con los grandes conglomerados urbanos? Este aporte, decíamos, tenía que estar destinado no a gastos corrientes, sino a cuestiones específicas que tuvieran que ver, por un lado, con el COVID. Esto estaría garantizado con lo que se va a dar para infraestructura de salud y equipamiento, etcétera, etcétera. También creíamos importante que uno de los sectores más castigados, que son las pymes, que son todas nuestras empresas que motorizan la economía, tengan su parte en todo esto. Y por supuesto hablábamos de la necesidad de que esto tuviera cierta correlación con la coparticipación, porque de alguna manera las provincias somos responsables de la salud, de la educación, de la seguridad, y por lo tanto nuestros recursos tienen que ver con todo esto. Y estamos en la misma situación de disminución drástica de los ingresos y aumento de los gastos que en todo caso tiene la nación. Bien, vamos a dejar solo por un ratito de lado este Supermartes con el tratamiento de tantos temas económicos para hablar de otros temas que también ya se están trabajando en las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación. Este tema llega de la mano de la diputada Macha. Ella habló de las casas de parto. Las casas de parto, sabemos, son lugares en donde nacen bebés con partos respetados, en donde hay otra lógica, quizá muy distinta a las que se viven en los quirófanos y en los sanitarios, en los sanatorios tradicionales donde van las personas con capacidad de gestar a parir. Ahora, ¿de qué se trata? ¿Cómo tiene que estar regulado para garantizar la salud en caso de que algo se llegase a complicar? Escuchemos sus propias palabras. El proyecto, mira, básicamente es una normativa muy sencilla. Pone a las casas de parto como parte del sistema sanitario, de modo que tienen que estar ubicadas cercanas a un hospital que sería su hospital de referencia, porque es un espacio pensado para los partos fisiológicos, ¿no? Para los partos sin complejidades, pero puede pasar que un parto venga muy bien y haya una complicación, y entonces es importante tener ese hospital de referencia que recibiría a esa mujer con urgencia para poder asistirla. ¿Y facilita los trámites también del parto domiciliario? Es diferente del parto domiciliario justamente porque está ubicado como parte del sistema de salud. Entonces, hasta los profesionales y las profesionales que atiendan deberían ser parte del equipo de ese hospital. Entonces, y además en este punto es muy democratizante porque se está planteando que no importa cuál es tu clase social, que si vos estás en condiciones de tener un parto fisiológico y lo querés tener en una casa de partos, lo puedas hacer. Porque si vos querés, pero vivís en una casa, en un asentamiento, estás en una situación de una casa precaria, hacinada o muy pequeña, y no podés tener entonces un parto en tu domicilio, aunque quisieras, como muchas mujeres lo plantean a veces, ¿no? Cuando más vas escuchando, más te vas metiendo con el tema del embarazo, el parto y demás, y todas queremos un parto respetado y un parto donde se respete nuestro tiempo, nuestra dignidad, nuestra intimidad, la necesidad que tenemos de estar con determinadas personas, el componente tremendamente emocional que significa parir, bueno, un montón de situaciones que se ponen en juego, y no es una cuestión que solamente apunta o lo piensan las mujeres de los sectores medios o más altos. Todas las mujeres queremos eso y pensamos eso, y entonces también en este punto es un acto de justicia social. Interesantísimo también este tema que seguro va a dar que hablar cuando termine todo el momento económico que se va a empezar a tratar hoy en este Supermartes. Y me despido haciendo esta enumeración de lo que hoy ustedes van a poder ver a partir de las 3 de la tarde en Diputados TV, que va a ser el tratamiento del proyecto que busca desendeudar a las provincias con el FEGC del ANSES, el tratamiento del proyecto del aporte solidario y extraordinario y el tratamiento de un proyecto que prohíbe a las empresas que están en paraísos fiscales acceder
a beneficios. Todo esto en DTV. Comisión, análisis, repercusión y mucho más. Les agradezco muchísimo por estar como siempre. Nos vemos mañana. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso.